Em, Oh, we continue to be in the meeting, you are consenting to be recorded. Continue. ahí los hacemos pasar y después yo me encargo si van entrando de hacerlos De pasar y van porque agregarlo. sí, queda tranquilo. Bueno. Arrancamos puntualmente. Unos un minuto más si querés y ya Dejamos comenzamos. 2 minutos, hasta las 3:02 les damos, o Perfecto. Sí. como vos digas. Sí, tenemos 2 minutitos más y ya comenzamos. Bueno. Bueno, comenzamos, damos comienzo entonces, mientras van ingresando otras personas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta semana virtual UNIPE 2021, en esta edición de invierno, donde se llevarán a cabo diversas actividades del área de historia, donde tenemos toda la semana muchas actividades a partir de las 15 horas. Así que hoy inauguramos nuestra primera actividad a cargo de Alfonso Hernández, con la actividad La conformación del cristianismo latino entre los siglos 8 y 9. 8 y 12, perdón. Eh, si querés, Alfonso, ahí Sí, pasame así, comparto yo pantalla. está. Mientras tanto, yo lo voy presentando a Alfonso. Alfonso Hernández es licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, fue profesor de secundario y EGB durante 10 años, es doctor en Historia Medieval por la UBA y por la Universidad de París. Es investigador de CONICET especializado en exégesis bíblica, carolingia y pensamiento político alto medieval. Actualmente dicta en UNIPE Historia Medieval y materias introductorias. Así que todo tuyo, Alfonso. Y muchas gracias a quienes están presentes aquí en la sala. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar presentes precisamente. La conferencia, esta breve conferencia de hoy de 40-45 minutos, es quizás un poco amplia y ambiciosa en sus términos, pero, pero he notado durante varios años, sobre todo de dar clase, que hay una tendencia a ver el cristianismo latino occidental como algo con una imagen muy congelada, ¿sí? Muy tardo medieval o muy propio de la Edad Media Central, y carente muchas veces de los matices que hay en la conformación de ese cristianismo medieval. Eh, como les decía, estos son 4 siglos, ¿sí? Más o menos 4 o 5 siglos de historia del cristianismo. Cada uno de estos siglos y cada uno de estos temas, de los temas que voy a presentar, merecerían una conferencia en sí mismos, pero sobre todo quiero señalar las líneas de desarrollo historiográfico más modernas y la forma en la que se explica las continuidades y los cambios en estos siglos. O sea, cómo llegamos al siglo XIII a tener la imagen de Iglesia cristiana latina occidental católica, encabezada por el Papa, con el colegio cardenalicio, con un sistema de arzobispos y obispos, todo verticalizado. O sea, cómo se llega a eso. Y por lo menos señalarlo brevemente en, en estas líneas, ¿sí? En algunas de las líneas fundamentales. Por otro lado, preferí usar
cristianismo antes que iglesia, porque historia de la iglesia es la historia de una institución, la historia del cristianismo es historia de una religión. Y aunque esa iglesia termina acaparando y totalizando todo lo que va a ser el cristianismo medieval en la Edad Media central y posterior, salvo algunos pequeños grupos heterodoxos que sobreviven, precisamente creo que hay que verlo desde un inicio que es bastante más múltiple y variado que lo que va a terminar siendo en los siglos XIII, XIV y XV. Y una de las cualidades de la Iglesia como institución en estos siglos ha sido lograr meter dentro de un mismo discurso religioso y dentro de una misma estructura institucional un montón de tendencias al desarrollo religioso que son extremadamente diversas. ¿Sí? Entonces, es probablemente el gran logro de esa institución en estos siglos. La cuestión es cómo esto se da. Bien, primero, arranquemos en torno al 700 después de Cristo y pasamos la antigüedad tardía. Podemos decir que existe un cristianismo latino-occidental separado de otros cristianismos. Hay un cristianismo oriental griego, cristianismos orientales siríacos, ¿sí? Hay otras tradiciones cristianas. Hay otras tradiciones religiosas en la Europa occidental. La más importante va a ser el judaísmo, por supuesto. Y a partir de la conquista musulmana de Italia, perdón, a partir de la conquista musulmana de algunas islas italianas, Sicilia y demás, de algunas islas del Mediterráneo, y sobre todo de Hispania, de la vieja Hispania romana, en el 90% de su superficie, hay un Islam europeo. Ese tipo de límites políticos que tienen más sentido ahora que en su momento. Pero sobre todo hay un universo judío conviviendo con ese universo latino-occidental. Eso por un lado. Pero por el otro lado, estrictamente dentro de lo que es la tradición cristiana latina de Europa occidental, en realidad, en torno al 700 lo que hay son muchas variantes sobre un mismo tema. Hay muchas variaciones sobre un mismo tema. Lo que hay es un credo, ¿sí? Ese credo fue definido entre el siglo IV y V por las grandes discusiones entre Nicea, Constantinopla y Calcedonia, las grandes discusiones teológicas que definen los dogmas básicos del cristianismo. Eso es lo que unifica a todos esos cristianos que están viviendo en el universo cristiano latino, pero por dentro en realidad hay prácticas extremadamente diversas. Prácticas litúrgicas, formas de organizar la vida religiosa, formas de separar o unir lo sagrado y lo laico, lo sagrado y lo secular, perdón, distintas formas de relacionarse entre lo que llamaríamos sacerdocio, en realidad órdenes eclesiásticos y pueblo laico. Hay muchas formas muy distintas de verlo, no nos vamos a dedicar demasiado a eso. Hay cuatro grandes espacios cristianos en esa Europa: las Islas Británicas, Irlanda y Britania, que van a tener una conformación, sobre todo Irlanda va a tener una conformación y una organización eclesial muy particular, sí, centrada en monasterios, que son monasterios muy distintos a los monasterios del mundo mediterráneo, ¿sí? Que va a tener una particularidad, además, que son monjes que misionan, por eso es que los irlandeses van a participar de la cristianización de Britania, van a participar de la cristianización de Escocia, y estos monjes anglo-irlandeses van a circular por Europa misionando. ¿Sí? En ese misionar van a entrar en contacto con las élites francas, sobre todo, que es algo que es importante. Van a tener dos particularidades estos misioneros de las islas: su relación con las élites francas, y van a misionar en territorios no cristianizados del reino de los francos o de más allá del reino de los francos,
y una relación, algunos de ellos van a tener una relación muy estrecha, además epistolar, muchas veces, pero con Roma, con el obispo de Roma. Y esto va a ser algo importante, va a ser marcante para el futuro de Occidente. Por otro lado, hay una Italia lombarda, ¿sí?, que también es católica, o sea, está dentro de este credo niceo-calcedoniano, y de la Hispania, de la vieja Hispania cristiana visigoda, solo va a quedar un norte cristiano, cuando la mayor parte del territorio de Hispania, de la Hispania romana, va a estar ocupada por musulmanes. Dentro de ese territorio musulmán va a haber una fracción de la población que va a permanecer cristiana, que van a ser los mozárabes, ¿sí?, que van a tener su propia liturgia, sus propias rituales y demás, provenientes de una tradición visigoda propia. Entonces, lo que uno puede encontrar bajo una apariencia de unidad religiosa, que es la unidad que da el credo, es una multiplicidad de tradiciones cristianas conviviendo. Incluso, más allá de la doctrina, como está ahí en ese último punto, doctrina versus sincretismo, más allá de las fronteras de la organización eclesiástica oficial, o sea, más allá de las fronteras del reino de los lombardos, más allá de las fronteras del reino de los francos, en territorio, entre comillas, alemán, para llamarlo de alguna forma, en la vieja Germania, hay formas cristianas claramente sincréticas. O sea, hay un cristianismo que está circulando con personajes muy distintos, muy peculiares para la mirada medieval posterior de ese cristianismo, pero que dan cuenta de un cristianismo más allá de la iglesia, ¿sí?, más allá de las instituciones eclesiásticas. Por otro lado, el mismo texto bíblico representa un problema en este periodo, porque aunque la Vulgata de San Jerónimo, y el gran texto bíblico traducido a fines del cuarto, principios del quinto en realidad, y continuado después de San Jerónimo, que es el que circula como texto oficial de la Iglesia, en realidad se cruza y se contamina con otras tradiciones bíblicas que son anteriores. Entonces también hay, incluso dentro del texto bíblico hay toda una serie de problemas. En una iglesia se puede estar leyendo una Biblia y en otra iglesia se puede estar leyendo otra Biblia, otra traducción de la Biblia, o la misma Biblia pero con pequeñas diferencias, ¿sí?, lo que también le da variedad al cristianismo real, ¿sí? En todo esto siempre hay que tener en cuenta porque existe la tradición, ha existido una tradición que ya probablemente no exista más, pero hasta los 70 todavía estaba vivo, de ver la historia del cristianismo como una historia de la iglesia, y la historia de la iglesia como una historia del papado, ¿sí? Entonces, ver la historia del cristianismo como una historia de la iglesia, y la historia de la iglesia como una historia del papado, es, por supuesto, una elaboración de la historiografía católica, desde el siglo XVI para acá, ¿sí?, reforzada, por supuesto, durante el siglo XIX, en el Vaticano I y con las posturas ultramontanas y demás, que van a influir mucho sobre las interpretaciones de la historia de la Iglesia durante fines del XIX y el XX. Hoy en día ya nadie sostiene eso. El Papa para el año 700 y para el 800 y para el 900 y para el 1000 es un primus inter pares frente al resto de los arzobispos y obispos europeos, ¿sí?, e incluso orientales. Y no se olviden que el papado es la sede romana es un lugar en el que todavía se cruza y siempre se va a cruzar Oriente con Occidente, ¿sí? Entonces el Papa es visto como un primus inter pares, más allá de que ya ha habido papas en la antigüedad que reclamaban una supremacía papal y demás. Eso no va a tener eficiencia real hasta fines del siglo XI y en algunos lugares hasta el XII, ¿sí? En otros lugares prácticamente nunca. El reconocimiento de la autoridad papal será meramente formal. Por eso hay que también tener cuidado con eso, y la Iglesia no es Roma, ¿sí?
no es Roma y los, digo, hay obispos y arzobispos sosteniendo eso en sus escritos. El primer gran momento de cambio y de creación de lo que nosotros vamos a entender como un cristianismo latino-occidental, cristianismo católico, como sigue existiendo de alguna forma hasta la actualidad, va a ser el periodo carolingio. ¿Sí? El imperio carolingio, mapita, que como ustedes ven en el mapa, ocupa prácticamente, sacando ahí donde dice Astures, ¿sí? Sacando este territorio, que es un territorio cristiano, ¿sí? Y las islas, bueno, y Bretaña, que es un caso particular, prácticamente todo el cristianismo occidental está dentro de una gran estructura política que es el Imperio Carolingio. ¿Sí? Eso tómenlo como dato. Esos mapas ustedes saben que son siempre medio mentirosos. Los mapas de la Edad Media con fronteras tan precisas son siempre mentirosos, pero ténganlo en cuenta eso. Si la mayor parte de la población cristiana y la mayor parte de las estructuras eclesiológicas eclesiales coinciden con una gran estructura política, que es el Imperio Carolingio. ¿Sí? Esto va a generar una relación muy particular entre estos reyes y emperadores carolingios, la iglesia, las iglesias regionales, el arzobispo, los obispos, y el papado. ¿Sí? Que se va a notar con fuerza en el año 754 cuando se produzca la unción de Pipino el Breve. Pipino el Breve es el nieto de Pipino de Herstal, hijo de Carlos Martel, hace un golpe de estado, se queda con la corona del reino de los francos. Para esto va a necesitar primero el apoyo de las élites francas, las élites regionales no francas, pero que están bajo dominio franco, la iglesia franca, que es en gran medida parte de esa élite franca, y además se va a remitir a la fuente de autoridad espiritual que los francos, por su coincidencia también con los misioneros anglosajones e irlandeses, reconocen, que es Roma. ¿Sí? Esto se va a dar con la unción de Pipino el Breve por parte del Papa, Esteban, en el 754 y de la familia de los carolingios, ¿sí? Carlomagno, Luis el Piadoso y los que vengan después. De ahí en más existirá la obligación para los francos de sacar, de tomar un rey de entre los carolingios, como un mandato religioso. Eso es algo que une no solo a la iglesia a esta altura son un montón de señores obispos y arzobispos que de alguna forma tienen una alianza política con los príncipes carolingios. ¿Sí? Y que están emparentados, por supuesto, con el resto de la élite, casi siempre, aunque hay algunas excepciones muy, muy notables. Esto lleva a una nueva forma de realeza, que es la realeza davídica, de cuño religioso, como forma de superar el problema del golpe de Estado que se ha realizado de facto contra los merovingios, y a una alianza cerrada entre carolingios y de Roma. Esta alianza hace que el imperio carolingio decida, ¿sí? La dinastía carolingia y la élite imperial decidan tomar como forma verdadera de cristianismo al cristianismo romano. ¿Sí? O sea, es verdaderamente cristiano aquello que se hace como se hace en Roma. Por supuesto, esto es una construcción y una reelaboración sobre la base de textos, tradiciones, liturgias que circulan en Roma que deben ser adaptadas, pero que además son incorporados como romanos un montón de elementos que podríamos no considerar romanos. ¿Sí? Romanos en el sentido estricto, ¿sí? Romanos de Roma, ¿sí? Tradiciones visigodas, de hecho la unción real
la unción real es algo que aparece entre los visigodos. Bueno. Pero lo que sí se va a pasar es de una multiplicidad de iglesias a una sola iglesia imperial, por lo menos en principio. Lo interesante de esto es también que va a coincidir durante 3 generaciones con la unidad de mando en el Imperio Carolingio. En realidad son más de 3 generaciones, si uno toma desde Carlos Martel. ¿Sí? Son 4. Pero si uno toma desde Pipino el Breve, es Pipino el Breve, Carlomagno y Luis el Piadoso. ¿Sí? Son cerca de 100 años, si uno además toma Carlos Martel, son 120, 130 años de dominio de un solo líder, porque Carlos Martel originalmente no era ni rey ni emperador, de un solo líder, de una sola dinastía sobre todo ese territorio. ¿Sí? Este imperio además va a generar la primera gran expansión militar del cristianismo sobre Sajonia, principalmente, ¿sí? Que va a implicar el sometimiento de Sajonia, el sometimiento militar de Sajonia y la implantación de una estructura eclesiástica sobre Sajonia, o sea, la creación de sedes arzobispales, de sedes episcopales y de grandes abadías reales, que es lo que permite controlar el territorio. ¿Sí? Que van a funcionar en gran medida como un sistema de administración estatal. Hay una conjunción en eso, en el Imperio Carolingio y la Iglesia. Desde lo ideológico va a estar basado en el modelo constantino-eusebiano, en el que se reconoce al emperador no solo como cabeza del imperio, sino como cabeza de la Iglesia. ¿Sí? La dinastía carolingia se va a preocupar por la reforma religiosa que va a llevar también, va a arrastrar también una reforma cultural, que es lo que se ha llamado tradicionalmente Renacimiento carolingio. No vamos a discutir si la expresión es correcta o incorrecta, pero sirve. ¿Sí? Este Renacimiento carolingio tiene como principal objetivo reformar la vida de todos los habitantes del imperio hacia una forma correcta de cristianismo, que es la romana, o, si se quiere, es aquella que los emperadores carolingios y reyes carolingios y la alta élite eclesiástica carolingia consideraba romana. ¿Sí? Hay una romanidad inventada por fuera de la romanidad, en sentido cristiano. Esto se va a manifestar en una serie de reuniones de obispos carolingios, que son los concilios francos. El más importante de ellos, por lo menos en el siglo VIII, es el concilio de Frankfurt en 794. En 794, la iglesia y el emperador, Carlomagno, van a tomar posición respecto de determinados problemas religiosos. Uno de ellos es una herejía de origen española, de origen visigodo, en la que no nos vamos a meter mucho, que se llama adopcionismo. El problema del culto a las imágenes entre los bizantinos, ¿sí? En el cristianismo oriental, que es lo que va a permitir ideológicamente y teológicamente considerar esta cristiandad latina como ortodoxa y presentar como heterodoxa a la cristiandad griega. Y la reafirmación de una pequeña diferencia teológica en el credo, que es el filioque, algo a lo que no nos vamos a meter tampoco. Carlomagno produce una serie de textos que piden la reforma del clero franco, apuntando a una reforma de todo el pueblo sometido a su imperio, para una forma de vida religiosa más estricta y más cristiana. ¿Por qué? Porque se supone que la suerte en las armas, la suerte en las cosechas, o sea, todo aquello que suceda dentro del imperio estará mediado por el deseo de la voluntad divina, y si algo funciona mal, es que los hombres están haciendo algo mal en el culto divino. En algún punto está eso detrás, esa gran preocupación. Esto arrastra, por supuesto, una renovación cultural que tiene que ver con las letras, las artes y demás cuestiones. Pero lo que importa es esta romanización de la noción de cristianismo y esta tendencia a la unificación del discurso religioso. Por otro lado, en el siglo IX, con la debilidad relativa de las autoridades civiles carolingias,
van a surgir otros modelos eclesiales posibles. Uno episcopalista, o sea, que esté centrado en los obispos, con mayor independencia de la autoridad política. Un modelo monástico, centrado en abadías con también mayor independencia respecto de las autoridades políticas seculares. La cuestión es, igualmente, ¿hay un cristianismo carolingio? Probablemente no, o sea, no hay que sobreestimar la capacidad real que tenían los emperadores carolingios, los obispos carolingios, los intelectuales y religiosos carolingios, para imponer y modelar una forma única de vida cristiana, ¿sí? Pero hay una tendencia en ese sentido. El imperio se va a disolver, va a surgir un nuevo imperio, que va a ser conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico, en la tradición historiográfica. Eso del lado oriental, en la mitad oriental del reino, ¿sí? Esta parte creo que había un mapa, ¿sí? Más o menos, de nuevo, estos mapas son medio mentirosos, pero eso que está ahí sería el imperio controlado por Otón el Grande, en parte como alianzas, en parte es una gran federación en realidad, y en parte como territorios propios. No importa a estos efectos. Lo que sí importa es que en Occidente, en la parte mitad occidental, lo que diríamos Francia, lo que se produce es una sociedad señorial, con una iglesia señorial, con una ausencia de poder centralizado. También el nivel de centralización del poder de Otón el Grande es relativo, y con una religión cristiana en manos de una iglesia que tiene un alto nivel de independencia en su toma de decisiones. Y eso es algo que es importante tener en cuenta. En la mitad oriental, que les decía, en el Sacro Imperio, los otónidas, que van a ser una dinastía que después va a ser reemplazada por otras dinastías también alemanas, por decirlo de alguna forma, van a continuar más o menos con un orden eclesiástico carolingio. En Occidente ese orden eclesiástico se desvanece, ¿sí? No hay una autoridad civil clara gobernando sobre las iglesias. El papado en este periodo, el papado del siglo X y de principios del XI, es un papado que va a estar claramente bajo tutela imperial, al punto de que se va a iniciar la costumbre imperial de reemplazar los emperadores que no son considerados dignos. En este Juan XII, que va a ser reemplazado por León VIII, 963 por Otón el Grande, es un caso paradigmático. Tipo que llega papa a los 18 años o sin cumplir 18 años y que está más preocupado por las juergas de los sábados a la noche que por la investidura pontificia. No hay que olvidarse que el papado además es el papado del siglo VIII, IX, X, XI, y después lo volverá a hacer, es un epifenómeno de las élites romanas. Es ante todo eso. Pero bueno, el Sacro Imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico los emperadores intentarán controlar Roma, ¿sí? Y que su autoridad sea reconocida sobre Italia. Tampoco vamos a entrar en eso, pero tenganlo en cuenta. ¿Qué pasa del otro lado del imperio? ¿Qué va a pasar también hasta cierto punto en Italia y en algunos lugares de Inglaterra y el norte de España? Bueno, lo que se va a producir son una serie de reformas monásticas. La dinámica de la organización del cristianismo y la definición del cristianismo va a quedar en manos mucho menos de una autoridad civil, que es algo que sigue pasando en el universo alemán, por decirlo de alguna forma, que en manos de autoridades eclesiásticas. Pero lo notable del siglo X y de principios del XI es la aparición de grandes reformas monásticas, la que es más conocida y la que es la gran reforma monástica del siglo X y XI, es la cluniacense, sobre la base de principios carolingios y con un modelo también romanocéntrico en su liturgia y en sus creencias,
De hecho, utilizando la regla de San Benito, que es la regla monástica considerada como la regla romana, ya desde el 819, 820 es considerada como la regla verdadera. Lo que van a intentar crear los monjes es algo muy interesante, los cluniacenses, que es una teocracia monástica que ocupe todo Occidente y que ocupe toda la iglesia. O sea, una identificación de cristianismo con iglesia y con monasterio. El objetivo de última instancia, nunca alcanzado, por supuesto, por la reforma monástica cluniacense, es convertir a todo Occidente en un gran monasterio. ¿Por qué? Por un principio, si se quiere, para decirlo groseramente, el principio básico de que no hay salvación en el mundo, la salvación es el monasterio. Ergo, la forma de salvarse es o entrar al monasterio o vivir fuera del monasterio como monje. Esto le va a imprimir al cristianismo occidental esa condición ascética tan fuerte que conserva incluso hasta la actualidad. Esto, bueno, las razones para que Cluny tuviera el éxito que tuvo: Cluny nace en Borgoña, es un monasterio en Borgoña, pero que va a ir recibiendo, para ser reformado de acuerdo a sus costumbres, monasterios en toda Europa, en toda Europa menos en el Imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico prácticamente no entra. Y lo que puede hacer Cluny, además, es liberar el espacio que controlan de toda autoridad eclesiástica o laica. Son territorios liberados. Y dentro de la tierra de Cluny solo manda el abad de Cluny, que está en la otra punta de Europa, ¿no? Entonces, en su representación manda a alguien más. Pero son tierras formalmente liberadas, nadie tiene autoridad sobre ellos. ¿Bien? Occidente es demasiado grande y demasiado complicado para una abadía. Por lo tanto, el programa, el objetivo de máxima del programa cluniacense no logra, no funciona en última instancia. Lo que no significa que Cluny no logra poner papas en Roma. ¿Sí? Urbano II, el papa que va a declarar la cruzada, era un antiguo monje cluniacense. Cluny es exportador a muchos lugares, a las Islas Británicas, pero también al norte de España, de la tradición litúrgica romana como había sido creada y entendida por los carolingios. ¿Sí? Entonces, Cluny es, en una asociación estrecha con el papado, porque es el papado el que reconoce la libertad cluniacense, y Cluny el que le pide esa independencia al papado. En una alianza con el papado, Cluny lleva esa forma de cristianismo, ¿sí? Es un hilo conductor de esa forma de cristianismo romano, céntrico, a lugares en los que eso todavía no había sucedido. En último lugar, 10 minutos para la reforma gregoriana, todas las tendencias que uno podía señalar desde tiempos carolingios hacia la unidad y a la unificación de una sola gran institución eclesiástica y de un solo gran discurso religioso van a coincidir en la reforma gregoriana. La reforma gregoriana, que podemos iniciar en torno a 1050, ¿no? Con León IX, 1049 en adelante, va a durar 150 años, por lo menos. Es la gran conformadora del cristianismo occidental medieval. Es la que termina de subsumir todos esos condicionamientos previos y todas esas líneas de desarrollo previos. Todo eso que había sido lanzado ya en tiempos carolingios. Es un gran movimiento de reforma. O sea, la idea es que todo el mundo viva de acuerdo a principios cristianos. ¿Sí? Que tiene una pata heterodoxa y una pata ortodoxa.
sea, dentro de esa tendencia a la reforma hacia la vida cristiana, se producen de hecho las primeras heterodoxias cristianas conocidas, en general, pero no siempre, con una tendencia al dualismo. ¿Sí? Los más conocidos van a ser los albigenses, pero mucho antes de los albigenses hay relatos breves de corrientes heterodoxas, probablemente dualistas. La reforma gregoriana se llama gregoriana porque normalmente se la adscribió al Papa Gregorio VII, pero eso también de nuevo es un invento de la historiografía papocéntrica del siglo XVI al XIX. Sí, es un movimiento mucho más amplio. Que tiene un programa básico. Ese programa básico es la lucha contra la simonía, o sea, la compra de cargos eclesiásticos, la lucha contra el nicolaísmo, o sea, el matrimonio, ¿sí? Del clero, y la recuperación y separación de los bienes eclesiásticos que los laicos se habían, según la Iglesia, a veces era cierto y a veces no, apropiado. ¿Sí? Estos tres elementos que están en León IX, sobre todo con la simonía del nicolaísmo, en realidad son cosas que ya habían propuesto. Se habían propuesto en la Reforma Cluniacense. Cluny hacía un programa de reforma con esos fundamentos también, y ya lo habían propuesto en algún momento obispos carolingios en el IX. Lo que termina, bueno, tengo poco tiempo. Va a haber concilios reformistas en los que esto se termine convirtiendo en textos legales. ¿Sí? El primero de los grandes textos legales en realidad es el Decretum de Graciano, uno de los textos más importantes para la tradición legal occidental. Y el efecto es el surgimiento de la monarquía papal efectiva, cuyo mayor exponente es Inocencio III, a fines del siglo XII, a principios del XIII. Este periodo implica también una gran transformación cultural, que es el paso de la escuela catedralicia a la aparición de la universidad. La universidad es ante todo la que forma cuadros eclesiásticos teológicamente ortodoxos y conocedores del derecho canónico. Va a aparecer las nuevas órdenes monásticas, entre ellos el Cister. El Cister va a ser particularmente importante, no nos vamos a meter con eso tampoco demasiado, pero tengan en cuenta que San Bernardo, por ejemplo, es uno de los intelectuales fundamentales en el nacimiento de la idea de guerra santa cristiana. ¿Sí? Es el tipo que hace funcionar la idea. Por otro lado, va a haber nuevas órdenes religiosas que van a salir de la clausura monástica y se van a dedicar a la predicación, franciscanos y dominicos, y a la lucha contra la heterodoxia, o sea, contra las herejías. Esto implica una preocupación, ¿sí? Al contrario de Cluny, esto es completamente novedoso, no, lo que están viendo franciscanos y dominicos es la necesidad laica de salvarse en el mundo laico. Y la Iglesia va a responder de esta forma. Eso implica, por un lado, toda la reforma gregoriana implica separar lo eclesiástico de lo laico, en dos esferas claramente definidas, que es algo que, de nuevo, vienen siendo solicitado por autoridades religiosas del IX, pero otorgando esa esfera de lo secular por fuera de la Iglesia institucional a los laicos, caminos y espacios de salvación en un mundo secular. O sea, respondiendo a algo que está por fuera de la institución eclesiástica. O sea, la iglesia necesita hacer ese doble juego de separarse del mundo, pero a la vez seguir influyendo en él. El gran proyecto político del papado reformista es, por supuesto, y ustedes lo conocen, es famoso, no vamos a hablar mucho de eso, es la cruzada.
La cruzada principalmente contra los musulmanes, secundariamente también contra los herejes. La cruzada y el momento de la cruzada va a definir los tres grandes enemigos de la cristiandad, que en realidad ya venían siendo definidos en textos desde antes, pero va a haber una lucha precisa, específica y concreta en este periodo, que van a ser los judíos, los herejes y los musulmanes. Buena parte del antijudaísmo que va a aparecer en el occidente tardomedieval y moderno tiene sus orígenes en este periodo, más allá de las prédicas antijudías que son anteriores, que son mucho más antiguas. En conclusión, como para ir cerrando, para el siglo XIII, para Inocencio III, lo que tenemos es una iglesia medieval clásica, como la conocemos nosotros, fundada. Hay una sociedad y una iglesia, con una forma de liturgia, con una serie de prácticas establecidas y aceptadas desde arriba hacia abajo. Eso significa que no significa que no haya lugares, espacios, vallecitos que escapen a esto. Esta forma de cristianización del occidente europeo es algo que va a continuar y se va a profundizar, sobre todo a partir de la Reforma Protestante. Pero eso ya es otro tema. Hay un nuevo sacerdocio. Para separar lo laico de lo secular, lo primero que hay que hacer es redefinir el sacerdocio. A partir de la Reforma Gregoriana, el sacerdote ya no será alguien ordenado para ocupar un cargo de sacerdote, sino que va a ser, su ordenación implica una transformación ontológica. Y de ahí en más, el sacramento de la ordenación va a producir un carácter, va a imprimir carácter. El sacerdote es alguien nuevo. Y eso es una teología nueva. La separación entre lo secular y lo religioso, que para nosotros en Occidente también es algo que cae de maduro, es algo que se va a terminar de cerrar en la Reforma Gregoriana. La sacralización definitiva del espacio. Todos los espacios ocupados por una parroquia, un oratorio, una abadía, ¿sí? Una al lado de la otra, donde cada uno de esos altares dentro de las iglesias conforman una serie de círculos concéntricos, el altar, la iglesia, el cementerio, de tierra santificada, que se cruza con otros. ¿Sí? Es algo así como pasar con el teléfono de una antena de celular a otra, pero para la sacralidad del espacio. Todo el espacio es sacralizado. La iglesia se convierte en una institución totalizante y en ese sentido va a tener características que después van a tener los estados tardomedievales y los estados modernos. Y todo debe suceder dentro de la iglesia. Para entrar a la iglesia hay que entrar a la iglesia. Ya voy yo. Para entrar a la sociedad hay que entrar a la iglesia. Eso se hace en el bautismo de entrada, pero después se sigue haciendo dentro de la iglesia de acuerdo a prácticas, liturgias, lo que sea. El papado que conocíamos en el 700, que era una autoridad simbólica aceptada como fuente última en cuestiones dogmáticas y demás, se va a convertir en la monarquía papal, en un papa que reina sobre una iglesia, que es una gran estructura administrativa que incluye arzobispos, obispos, sedes abaciales, colegios catedralicios, órdenes predicantes, etcétera, etcétera, mendicantes, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, esa imagen de iglesia, que va a ser la imagen de iglesia que va a proyectar después la historiografía, toda la historiografía, es una iglesia producto de la Reforma Gregoriana, que implica tanto una continuación de una serie de ideas y líneas de desarrollo ya planteadas del siglo VIII, pero que implica también una ruptura respecto de un orden eclesiástico alto medieval y tardo antiguo. ¿Sí? Bien, hasta ahí llegamos. Los últimos 15 minutos los íbamos a dedicar a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta o algo que decir, puede.
no tengan miedo, pueden hablar. Buenas tardes, profesor, yo entré un poquito tarde, yo soy de la Universidad Nacional de Formosa, Sí. muy interesante su ponencia y muy clara, así que conozco, yo como estoy en el profesorado de historia, conozco más o menos estas etapas, pero no así en profundidad, así que muy esclarecedor para mí. Así que muchas gracias. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? No tengo ningún problema. Sé que estos. Yo quería hacer una consulta, profe. Sí. Si podría comentar algo más pequeñito, ¿no? Sobre la independencia que tenían las iglesias antes de la Reforma Gregoriana y antes de, bueno, hasta antes del Imperio Carolingio. Creo que algo había explicado, algo que me llamó la atención. Sí. Bueno, eso es hasta antes del Imperio Carolingio. Sí. Eso siempre va a depender, es muy difícil generalizar en esto, pero siempre va a depender del momento, del lugar al que uno se refiera. ¿Sí? O sea, en los momentos en los que los grandes reyes, Clotario II, los grandes reyes merovingios, tengan poder efectivo sobre el reino de los francos, la iglesia de los francos va a responder en gran medida. ¿Sí? O sea, la iglesia significa los arzobispos, los obispos y los grandes abades, ¿no? Van a responder a la autoridad civil. En momentos de guerra civil o en momentos de dispersión del poder político, en momentos concretos de dispersión del poder político, esos arzobispos, obispos van a tender a convertirse en unidades más o menos autónomas, no necesariamente independientes. Independencia es una palabra muy fuerte, pero el caso, que es el caso de Manuel, porque es el que mejor se conoce y aparece mejor descrito, que es el de Auxerre. Auxerre se escribe entre fines del siglo VII y Carlos Martel, que conquista Borgoña. Si Auxerre es una sede episcopal en Borgoña, va a tener una dinastía episcopal que va de abuelo a padre, de padre a hijo. Esos tipos van a ser depuestos por conquista militar, y lo que va a hacer Carlos Martel, con realpolitik pura y dura, es poner obispos propios en esas sedes. ¿Sí? Por eso que también eso depende mucho, y eso es algo que de alguna forma puede llegar a repetirse con la desaparición del orden carolingio. ¿Sí? En algunos lugares pueden aparecer príncipes, obispos y demás. Por eso también depende mucho del lugar y del momento. Lo que sí hay son formas de vida cristiana muy distintas. Digo, no hay una liturgia unificada. La unificación de la liturgia va a ser algo tardío. Cluny va a ser muy importante, porque unificar una liturgia significa buscar a cada uno de los párrocos y a cada una de las iglesias parroquiales, sacarle el libro litúrgico que tiene y reemplazárselo por un ordo romano. O sea, es muy concreto. Para hacer eso hay que matar un montón de ovejas y escribir un montón de libros. ¿Sabes? O sea, hay cuestiones que son así de concretas. Y que son de muy largo plazo. De muy largo plazo. Pero por eso depende el lugar, el momento. Lo que le da un barniz de unidad a todo eso es el reconocimiento del credo niceno, sea calcedonio. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Disculpe que no prendo la cámara, pero si no pierdo la conexión. No te preocupes. Digamos, en su ponencia, bien, muchas gracias porque fue muy clara, muy ordenada y, digamos, por los pocos conocimientos que tengo lo pude seguir bien. En su ponencia, en una parte habla sobre la reforma cultural en Carlomagno, el camino de las escuelas catedralicias a las universidades, y en esa reforma cultural tengo entendido que Carlomagno estaba preocupado por la alfabetización de los monjes, la alfabetización, el conocimiento de la educación de los monjes en la iglesia. ¿Eso continuó luego de la muerte de Carlomagno, determinado el imperio?
Sí, la preocupación de Carlomagno no es solo por los monjes. De hecho, los monjes en sus orígenes no son sacerdotes, son laicos, ¿sí? Lo que va a pasar en el siglo VIII y IX es un proceso primero de sacerdotalización de los monjes. Ahora, si son sacerdotes, tienen que saber leer, porque no hay liturgia cristiana sin lectura, ¿sí? Entonces eso es básico. Lo de Carlomagno implica un doble movimiento. Primero, el de corrección de los libros litúrgicos hacia un ordo romano, ¿sí? Y segundo, asegurarse de que por lo menos los sacerdotes, todo el que rece una misa, ¿sí?, sepa leer bien y entienda lo que está leyendo. Pero incluso se recomienda a los obispos que obliguen a los sacerdotes a enseñar a leer y a escribir a los niños que se les acerquen, que por supuesto van a ser niños o de la élite o niños destinados a la carrera eclesiástica en general. Pero en ese sentido hay una voluntad formativa. Ahora, los grandes centros de estudios en este periodo, antes de las escuelas catedralicias, son escuelas monásticas. El lugar en el que se estudia, lo primero que se estudia es latín, es la escuela catedralicia. Perdón, la escuela monástica. Además hay escuelas catedralicias. Esto es una periodización muy clásica. Lo que va a pasar a partir del siglo XI es que las escuelas catedralicias van a ser más importantes y más dinámicas que las escuelas monásticas. Pero también son comunidades de sacerdotes, solamente que viven en ciudades, al lado de catedrales, y que ahí se educa al futuro clero en principio. Hay algunas de estas escuelas monásticas y algunas de estas escuelas catedralicias que están abiertas a los niños de la élite también, ¿eh? Entonces hay un movimiento de profundización de la escolarización, pero que es de muy largo plazo. La necesidad de la alfabetización, por lo menos, profunda, popular, por llamarlo de alguna forma, es algo que se va a ver en el Concilio de Trento, principalmente. Se va a ver a partir del 16, y los primeros sistemas de educación de masa, por llamarlo de alguna forma, van a ser armados a fines del 17. Los hermanos... Hay antecedentes en el 15. La educación femenina, por ejemplo, es algo del 15, de la devotio moderna. No, pero siempre el motor de la necesidad de educación en Occidente hasta el siglo XVIII, hasta mediados del XVIII por lo menos, siempre es la evangelización, ¿no? O sea, tipos como Voltaire, que estudió en un colegio jesuítico. O sea, y verdaderamente se van a hacer ensayos, pero mucho más tardíamente, de educación masiva. ¿Estamos? Entonces hay un camino que es el camino de la universidad, que va por un lado, otro camino que es el de la escuela monástica, que va por otro lado, y después el de la alfabetización, que es posterior. No sé si me fui de muchas tema. gracias. ¿Alguna otra cuestión? Si no, podemos dar por terminado el asunto. Les agradezco a todos su amable participación, y espero que nos veamos nuevamente en otra de estas jornadas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.